Hola, buenas, soy Esteban y estoy con Tomás, Nerea y Clara Verás. en Moleculando y vamos a hablar un poquito sobre las principales rutas y los principales ciclos que ocurren en la bioquímica y sobre todo en el metabolismo. Claro, vamos a empezar primero definiendo, pues, qué es un ser vivo, a nivel La base. termodinámico. ¿Qué? No, la base, en La plan, vamos a base, empezar claro, por claro. algo, ¿no? La base ¿Verdad? tenemos que tener en cuenta que, en plan, los seres vivos somos sistemas abiertos, todos. O sea, sin excepción, desde una planta hasta nosotros, que somos muy complejos, somos sistemas abiertos, y lo que implica que intercambiamos materia y energía con el entorno. O sea, no solo vamos al baño, hacemos, ¿sabes? Eso es una especie de intercambio de materia, pero también pues emitimos calor, también Ujú. Claro, respiramos, tal. Sí, Entonces, al final eso pero es lo que, todo que eso, ahí está. interactuamos con nuestro medio, o sea, no somos sistemas que luego, ¿sabes? El calor se queda en nuestro interior y explotamos al final solamente de... No, nosotros interactuamos ujú, y Ujú. emitimos energía y que luego, o emitimos materia, que luego esa materia puede ser utilizada por otro. Eso, interactuar constantemente de una forma u otra, ya sea energética o materialmente, Ujú. con el medio en el que estamos. Sí, claro. pero esa interacción verdaderamente es lo que estamos haciendo es desordenarlo todo. O sea, Claro, nosotros echamos Claro, todo afuera y desordenamos desordenamos. todo el medio, pero eso sí, nos ordenamos nosotros. Nos Que yo ordenamos. o sea, la entropía la aumenta, Entropía. A ver, entropía. desordenamos porque, como dice la segunda ley de la termodinámica, pues Ujú. todo proceso que ocurra así espontáneo o que va afuera desordena el universo o aumenta la entropía del universo, que es pues el desorden. vale. Pero ¿por qué Mm, queremos ese desorden? Es una cosa que tenemos que pensarlo. ¿Por qué mm. tanta obsesión en desordenar, en alejarnos del equilibrio? Porque si estamos Claro, en equilibrio, Pues nos morimos. claro. estamos muertos. Claro. O sea, no podemos pensar que somos organismos en un equilibrio perfecto, porque obviamente eso es No. estático, no va para ningún lado. Ujú. Ujú. Aparte de que yo no soy ni capaz ni de imaginármelo. O sea, al final lo que vamos a estar en una cosa que se llama equilibrio dinámico, es un equilibrio, una homeostasis en nuestro interior, algo que nos va a hacer gastar y reponer lo que hemos gastado. Ujú. Como un embudo en el que le echamos agua a medida que se Claro. va gastando ese agua. Porque si nos quedamos sin agua, ¿qué? ¿Sabes? No, Pues nos no vamos a la tenemos mierda. este. Entonces, claro, buscamos alejarnos del equilibrio. Y al buscarnos alejarnos del equilibrio es donde entra la definición de pues metabolismo. ¿Sabéis? Ujú. Entonces, Mm, porque el metabolismo al final del día pues son procesos físico-químicos, o sea que implica física, implica química, que realizamos tanto dentro como fuera, pues para eso, para alejarnos del equilibrio. Ujú. claro. Y que al final hay Sí, que entender que pueden ser tantos procesos para obtener energía como para Para producir energía. Es decir, producirla, claro. claro, pero esto es claro, lo ahí ya típico que entramos. veíamos. mm, No, dime, que veíamos que. que no, que esto era lo que veíamos un poco más allá, bueno, y que hemos visto también durante toda la carrera, el tema de procesos catabólicos, metabólicos, los catabólicos Anabólico, anabólico. que ¿qué he dicho? No sé lo que he Metabólico. dicho. Da igual, da igual. Metabólicos. Sí, A sí. ver, está dentro de Está dentro, está que dentro. eso, o procesos anabólicos que al final Claro, son procesos que sirven para obtener, o sea, no para obtener obtener energía simplemente, para gastar energía simplemente, sino para pasar de una molécula más compleja a una una más más simple, simple claro, o al revés. o lo contrario, a partir de una molécula más simple, obtener una más compleja, pero para aumentar en complejidad lo que vamos a tener que hacer es gastar energía, ¿sabes? No, las cosas no ocurren por arte de Claro, magia, por un lado se hay que, produce energía y por el otro pues se pierde, se usa. Pero Que es espérate, claro, la producción de energía era cuando degradábamos las moléculas que eran grandes, por así decirlo. Eso era ujú, el claro, catabolismo. catabolismo, claro, sí, sí. sí, Ahí está. Y el catabolismo, anabolismo era lo contrario, en Lo plan, que contrario, de lo partimos de moléculas contrario, más moléculas utilizar pequeñas. pequeñas generamos moléculas a más mole- grandes. Va. Soy más compleja, sí. Pero claro, o sea, que esto no es que un compartimento, un lado de nuestro cuerpo se encargue de procesos catabólicos y otro lado de nuestro cuerpo se encargue de procesos Proceso anabólicos. Estos anabólico. son al final Está un montón todo, claro, un montón de todo muy reacciones. enmarañado. Sí, 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 sí. O ahí sea, está. hay una foto que les gusta mucho enseñar a los profesores el Sí, primer que día la de curso dejaremos por de aquí. bioquímica, Que Gracias. que es es... como Además, lo hace para eso. me quiero morir, yo esto me lo voy a tener que aprender. Y técnicamente sí, no tanto, porque No, claro. nos, nos moriríamos, pero que está todo Pero... interrelacionado y que eh, acaba una reacción y los productos de una van a otra. Ujú. mm,
Te Al da... final siempre, en la bioquímica siempre se tiende a estudiar un poco los procesos y las cosas que ocurren por separado, pero hay que tener en cuenta que eso realmente al Que, final es todo un todo, por así decirlo, y está claro, todo todo integrado. está Entonces, integrado. Al Ujú, final los está productos todo de una súper son los integrado. sustratos de otra. mm, Ujú. mm. O sea, y bueno, Entonces, yo creo que lo principal por lo que tenemos que empezar a explicar lo que hemos dicho de los ciclos y tal, una vez dado el metabolismo y eso, es la fosforilación oxidativa. mm, Es decir, O sea, yo creo que lo más básico, bueno, no lo más básico, sino lo más sencillito de entender, algo así un poco, y que ocurre en nuestro organismo, tanto bueno, en todo. Yo no creo que haya ningún todo el ser humano que mundo no tenga necesita fosforilación producir oxidativa ATP, ni. ATP, energía. Ujú. Claro. eh, entonces, primero para ponerlo en contexto, la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa, es que me trago, sí, ocurre en un orgánulo que nosotros todos conocemos que es la mitocondria. Ujú. Vale, claro. ponte contexto. Una mitocondria muy bonita. Vale, pues la mitocondria tiene doble membrana. Pues la fosforilación oxidativa va a ocurrir si esta es la membrana externa, la que da más al citosol, esta es la interna. Entonces, todos los complejos Están ahí, en la que vamos a interna. nombrar ahora a continuación están aquí en la membrana interna y van a transmitir todos los sustratos que vamos a decir al espacio intermembrana, que es lo que hay entre las dos membranas. Claro, pero si nosotros vamos a hablar de complejos y cosas, lo vamos a hablar muy por encima. O sea, No, nosotros sí, sí. simplemente queremos que se entienda que a partir de una molécula, que en este caso va a ser el que dé poder reductor, es decir, el que dé electrones El a esa serie de NADH en este complejos, caso. Ujú. claro, en nuestro caso va a ser NADH, que va a ceder un electrón, ¿vale? Que volvemos a eso típico de que a mí por lo menos siempre me ha costado un montón entender, que es el tema de el reductor se oxida, el oxidante se reduce Se o reduce. como sea, que al Y es final un Química. hay que pecado. entender que el electrón, carga negativa, si yo tengo una carga negativa de más, Ujú. soy más chiquito, estoy reducido, ¿vale? Y el que me está dando el electrón es es el El agente reductor. oxidante, Ujú. que es, eso siempre me ha gustado una barbaridad, pero bueno, hasta que lo ves y dices, ah, qué Ah, chulmina, pues ¿no? era En plan, así. Incluso yo es misma me así. estoy liando ahora mismo. O sea, verdaderamente el reductor es el que va a ceder el electrón, Sí, El ¿no? agente Sí. reductor es el que cede. Ujú. Y el oxidante el que lo recibe. Vale, ya está. Si no estoy un mal. poco al revés de lo que Claro, se Sí, o sea, intuiría. claro, el porque claro. oxidante es el mangante, lo Ujú. típico que se decía de chico, ¿no? El oxidante mangante y el reductor dador, ya está. Claro, Así, pero Sí. una vez que porque mismamente en este caso, en de la fosforilación, pues tenemos el complejo uno, ¿no? Donde entra el NADH, que es el Ujú. poder reductor. Y es el que da el protón. En plan, el que da el protón, el que da el Mm. electrón. Tengo hoy el protón en la boca. El que da el electrón. Para pasar, pues, al siguiente complejo. Y así, entonces, claro, el que es reductor da electrones y el Ujú. oxidante, pues, se los queda. ¿Por qué? Pues le falta Sí. alguno o cualquier cosa. Entonces va a ir No pasando porque ese son, electrón. al final- Dime. o sea, al final son moléculas esos que tienen capacidad de captar De electrones. capaz O de sea, captar electrones. Ujú. Sí, lo básico que va a seguir esa línea es yo tengo una capacidad de captar electrones. Ahora, el siguiente va a tener mayor capacidad de captar electrones. ¡Pum! correcto. Ya está. Esa línea va a consistir en eso, no hay nada más. No Va es Sí, así, sí. Es y todo. pasando de un simplificado. complejo a otro. Claro, Creo va que está. ¿Sabes? pasando Sí, hasta 5 complejos. En Sí, cada complejo Mm, va entrando protones al espacio intermembranal. intermembrana. sí, es como que sí, van Y ya, cediéndolo ahí. una vez llega al complejo 4 pues se forma el agua, porque es el aceptor, ahí está el oxígeno, que es el aceptor final de electrones. Y Ujú. ya ujú, está el complejo 5 que es el que nos interesa. Complejo 5 claro. es la ATP sintasa, que es Sí. donde se produce la energía. Hemos Claro. dicho que Al hemos estado final, lanzando mm, allí protones a muerte. sí, Ujú. Entonces, al espacio Entonces, intermembrano, o sea, mm, Se todo genera ese un gradiente. gradiente electroquímico. electroquímico, Al el final, esto se delay. rige un poco por lo que se conoce como el modelo quimiosmótico, en el que a ujú, través de una diferencia de concentración, se podría así decirlo, entre dos compartimentos, el Mm, paso de esos electrones del compartimento más concentrado al compartimento menos concentrado produce mm. energía que al final es lo que une el ADP con el pues fosfato para formar ATP. ATP O usando, sea, al creo que final, son 3 protones.
sin Sí, explicarlo. O sea, Sí. al final hay que entender que el complejo ATP sintasa al final actúa como una dinamo. O sea, el paso de protones hace que gire una cosa, que tampoco vamos a entrar en gire, y va haciendo que el ADP más un Sí. fosfato pase a ATP, que Ujú. simplemente va a tener una capacidad de ceder Claro. grupo fosforilo. El ATP que se usará para algunos procesos, pero el cuerpo, Mm, bueno, y los sistemas son un tanto egoístas con el ATP, porque les cuesta bastante proceso realizarlo. Nosotros vamos a tender ujú. siempre a intentar pasar las cosas sin que nos cueste, sea como sea. Claro, O sea, pasa, Sí, a pasa. intentar ahorrar, pero, en pero- plan, a intentar hacer el mínimo, o sea, vamos a intentar generar el máximo posible Sin con lo gastar sí. mucho. Ahí está. Claro, Al final es una cosa que yo creo que tiende siempre la evolución, que es a optimizar. optimizar. Siempre, siempre. Claro, claro. Eso. Al El, igual que tú el te mayor compras. producto a cambio del menor Claro, energía. pero eso es como en los ordenadores. Tú te compras una RAM que sea brutal para que te consuma menos, que sea más fácil, Claro. con menos. Sí, Entonces, claro, sí, sí, así sí. funcionamos. Pero esto no se da solo en nosotros. No, Tenemos las Claro, plantas. Podemos hablar de las claro, plantas, en plan. claro, es que nosotros al final tenemos esa mentalidad humanocéntrica, en plan que somos el ombligo del mundo, nosotros somos los mejores, pero que al final ahí están las plantas que están, Que lo hacen casi que hacen mejor que poco más que nosotros. estar, están ahí, claro, pero que si no estuvieran tampoco estaríamos nosotros, o Claro, sea, correcto. las porque al plantas, final, y al pues final lo que hacen ellas es lo que se llama el proceso de la fotofosforilación, que es muy parecida, por muy parecida es casi idéntica al proceso de prácticamente. fosforilación. A lo mejor que cambias, si los protones iban al espacio intermembrana, pues aquí va para otro lado, o sea, cambia la topografía del proceso, Claro, pero porque ocurre en el pero cloroplasto, no mm, en la mitocondria. Claro, que ocurre en el claro, cloroplasto, Ujú. en la no hay que membrana entender que ocurre citoplasmática. en otro orgánulo. Ahí está. Y aquí, en lugar de tener el poder reductor, venir del NADH, aquí No, viene del agua. del agua, claro. Sí. Entonces se va a romper el agua, le va a ceder el electrón al fotosistema, que es un complejo que se encuentra en la membrana tilacoidal Y del si activa por cloroplasto. luz, sí. Claro, vamos a activar ese complejo por luz, es decir, ahora la energía va a venir de la luz, como ha dicho Clara, Sí, y ese electrón va a ir exacto. pasando, va a ir pasando, va a ir pasando, hasta básicamente lo mismo. Lo mismo, hasta llegar a una Bueno, nucleasa. claro, esto al final es son los procesos lumínicos, eso es lo que se llama incorrectamente los procesos lumínicos. Claro, luminosos, perdón. Pero lo que se utiliza, los productos de estos procesos se van a utilizar en lo que se llama también incorrectamente la fase oscura, porque no es que se produzca solo en la Solo oscuridad, de y de noche. hecho necesita luz para Correcto. para que Es se que pueda De hecho, producir. eso es un error que se suele cometer, en plan, como se mucho. dice, fase de oscuridad, Claro, no se pero en plan lo necesita luz, provocan en los mentira. institutos, porque te dice fase oscura, fase clara, y tú, fase luminosa, perdón. Tú dices, Mm, Claro, dices, claro, pero si necesita la luz. Es un necesita proceso más de oscuridad. simplificación a la hora de estudiar, pero claro, si la fase Mm, luminosa no generas la energía y el poder reducto que necesitas para luego la fase oscura, entonces, claro, Claro, porque tú claro, es dices que fase oscura. Vale, sí, o sea, fase oscura vamos a ponerle nombre, se llama ciclo de Calvin, pero en ahí plan, ujú, está. vamos a ponerle nombre, que es el ciclo de Calvin, que es como, pero es lo que hemos dicho antes, está súper relacionado. Y es como, fase oscura, vale, pero si yo no he tenido la fase luminosa previamente, ¿cómo quieres que no, genere algo? No puedo generar claro. nada. Pero claro, Ah, el ciclo de Calvin, su objetivo, pues al final es sintetizar materia orgánica, azúcares, pues, para comer. claro. Entonces, claro, Al final claro, hay que entender el primer ciclo como voy a producir energía, poder reductor, es decir, voy a producir monedas, voy a decirlo así para que nos enteremos, producir energía, para gastar monedas. esas monedas, claro, para gastar esas monedas para obtener alimentos. Que al Ujú. final lo que está haciendo ese ciclo de Calvin es gastar monedas para obtener alimentos. Que obviamente no se va a comprar al mercado. Obviamente No tiene un mercado ahí en la célula, ¿no? Hola, claro. soy la vacuola, Sí. te vendo energía, te vendo glucosa. ¿Sabes? Mm. Entonces, Entonces, ujú, sí, sí. ¿quién? Sí, sí. Entonces, No, Entonces, ahí está. Dime. claro, sí, sí. y es un Entonces, Coño, ciclo. es que estamos aquí, entonces, sí, dime. ¿Quién empieza? ¿Quién pide la voz? Da igual, es un Pide la voz. ciclo. Vamos, Vale. lo gracioso del Lo que hay que ciclo de tener Calvin, di, ¿sí? di. Bueno, sí, que el ciclo de Calvin al final lo que hay que tener en cuenta, que parece una perogrullada porque es un ciclo, ¿sabes? El ciclo de Calvin,
y va a tener al final 3 fases, que es fase de fijación, fase de reducción y fase de regeneración, leche. ¿Vale? Vamos a ponernos a hablar de cada molécula que participa en cada fase. Al final la fase de fijación es por una enzima maravillosa que después hablaremos, va a juntar, va a funcionar de superglue, va a coger un dióxido de carbono y otra molécula que es la ribulosa, La unos ribulosa 5 unos bifosfatos, bifosfatos. ¿vale? Las va a juntar y si vemos un mínimo de matemática, una molécula de 5 carbonos más una molécula de un carbono, 9 carbonos, ¿no? No, una molécula de 6 carbonos. Entonces, esas moléculas de 6 carbonos se van a romper y una se va a utilizar para generar, entre comillas, porque ahora veremos, una se va a utilizar para generar comida y otra se va a utilizar para regenerar, para que se vuelva a formar ese ciclo de Calvin. Pero si hacemos las cuentas, tengo 2 moléculas de 3 carbonos, pero yo tengo que regenerar una molécula de 5 carbonos y el alimento de las plantas van a ser carbohidratos, moléculas de 6 carbonos. Entonces vamos a necesitar que se produzcan varios giros al ciclo para poder regenerar y para poder producir comida. Claro. Correcto. Y ahora, pues bueno, la prota de todo esto, que es la Bueno, sí, rubisco. claro, la enzima. Claro, Ah, es verdad, la rubisco, La enzima superglue. La superglue. La superglue que no solo tiene fijación por el CO2. La superglue lo que Claro. hace es que se fija el CO2 y la une a la ribulosa 1,5-fosfato. Pero ¿qué pasa? Sí, Que no solo tienen que no eso. ¿Por qué expulsa oxígeno la planta? Por esto mismo. Porque, o sea, sí, no, que al final, sí hay una cosa, o sea, las enzimas al final van a tener una cosa que se llaman Afinidad. afinidad. Claro. Entonces, la afinidad lo que va a hacer es que esa enzima se pueda unir con esa molécula. Y si yo soy muy afín a ti, me vas a caer muy bien, me voy a pegar a ti. Me ¿Qué voy a pegar a ocurre? ti. Ujú. Claro, que la rubisco Que tiene tiene mucha afinidad afinidad. por el CO2, pero también permite que entre el oxígeno. Claro, también le Entonces, cae bien si el yo hago- oxígeno. Claro, no tiene una mejor amiga. Entonces, claro, ¿qué ocurre si unimos la molécula de oxígeno en vez de una de dióxido de carbono? Pues que Que- la liamos. Claro, porque la Claro. coenzima. A ver, al final yo creo que un coenzima por la poco cara. conveniencia de la planta, ¿no? Porque al final si se le une el oxígeno no se va a formar la molécula de 6 carbonos y por ende se va a obtener menos energía de ese proceso. Claro, o sea, Entonces- no ya solo que se obtenga menos energía, es que estás gastando más energía Claro. para revertir ese fallo. Porque claro, lo que tú has dicho, pasamos de obtener 2 moléculas de 3 carbonos dividiendo una de 6 a tener una molécula de 5 que van a ser una de 3 y otra de 2. ¿Qué hacemos? Por eso la planta lo revierte, pero a cambio gasta mucha energía. Porque eso cuesta dinerito, lo que hemos dicho al principio. Todo cuesta Ya, dinero. Al final, existen distintos tipos de plantas, distintos mecanismos para revertir, Y según el eso, mecanismo, pues claro. claro, Por Claro, problemas ejemplo, con el oxígeno. Ahí están las más comunes que tenemos son las C3, las C3, que Ujú. pues que utilizan un simplemente mecanismo normal y fotorespiran. corriente. Sí, Como, mira, sin más. por Es favor, eso. suelta el Sí. oxígeno y vuelve lo que tienes que hacer. Claro, y ahí está. Lo que pasa es que luego Claro. tenemos otros dos tipos, que son las C4 y las CAM, Y las CAM, CAM, por si acaso alguno se CAM, confunde. CAM. ¿Qué pasa? Que, como hemos dicho antes, que la rubisco tenía esa competitividad entre el CO2 y el oxígeno, y que si hay oxígeno, pues va a provocar ahí un poquito de problemas. Las Sí. C4 y las CAM lo que van a usar es diferentes mecanismos, o sea, van a cambiar la posición de dónde va a ocurrir la fijación del carbono, etcétera, para que no se mezcle el Claro. oxígeno y no afecte. Entonces, que yo recuerdo en las C4 lo que ocurría es que había como una distancia, Sí, separación espacial eso, y en las CAM es temporal. temporal. La fijación Por la ocurre noche. por la noche, ahí está. Y después por el O sea, día se fija el CO2 y están los estomas cerrados. También cabe destacar que eso ocurre porque las plantas CAN son los cactus, básicamente, Sí. plantas de ese tipo. Dicho de a grosso modo. Sí, lo hacen un poco para evitar la pérdida de agua durante el día. Entonces dejan los Claro. estomas cerrados durante el día y fijan el CO2 que han captado por la noche con los estomas Claro, eso sí, abiertos. los estomas, que no lo hemos dicho, son los agujeritos que hay en la planta, o sea, agujeritos, Agujeritos. muy chiquititos, Agujeritos. ¿vale? Son unas Entiéndeme. celulillas que Vale. los agujeritos. Eso,
por donde la planta hace intercambio gaseoso. Si tú lo abres de día, hace mucho calor, se evapora Pues se evapora el agua y agua. pierdo. Entonces, en plantas que no vivan en situaciones de mucho calor le da igual, pero si te vive en el desierto, De pues lo hecho, mismo no normalmente quiere. en las plantas C3 están abiertos los estómagos por el día. Y Mm, chill. Y ya está, porque entra y CO2, entra el agua. No pierde mm, mucha agua, como podría ser. Pero claro, bueno, y ya, así con... suficiente Perdón, planta. sí, suficiente Está planta. cansado. Vamos a volvernos a nosotros que somos los importantes. No, menos. Vale. Nosotros hemos dicho que necesitamos energía. Pero claro, ¿cómo obtenemos esa energía nosotros? Está ahí, ¿no? Las plantas lo hacen por la flu, no sé qué. Pues nosotros pues tenemos nuestro ciclo, el ciclo de Krebs. Ahí está. Bueno, el ciclo de Krebs, Mm, yo estuve investigando un poco, el ciclo de Krebs tiene una cantidad de nombres que cuando yo lo escuché digo, ¿me está hablando del Ciclo mismo de los ciclo o ácidos no? Sí, tricarboxílicos, tiene Exacto, claro, muchísimos cíclicos. nombres. ciclo cítrico, yo digo, bueno, pues Y tú, vale, bueno, lo vale, que tú me quieras. quedo con que Krebs mu- lo descubrí. muchos, Ahí está. muchos nombres como ciclo y muchos nombres como las moléculas que participan, que no También. vamos a hablar de todas ni muchísimo menos. Vamos No, a es hacer complicado. Un resumencillo un así. breve toquecito, Sí. unas tonterillas que, pero como ejemplo de lo que ocurre cuando lo que hemos dicho, las plantas hemos hablado que generan energía y las gastan así, pues nosotros generamos energía en la fosforilación y lo vamos a gastar así. Vamos a invertir ese gasto energético, vamos a producir más gasto energético, más moléculas energéticas, vamos a generar poder reductor Ujú. de otra forma. O sea, Ujú. no solo son las plantas las que Claro. generan esas cosas. Vaya, el ciclo de Krebs, en resumidas cuentas, pues es destino del acetil-CoA y que es una molécula de dos carbonos que viene de la glucosa, que ya viene de la glucólisis o de los ácidos grasos a través de la beta-oxidación. Y este ciclo, Efectivamente. pues, rompe el acetil-CoA, libera dos carbonos, uno en forma de Ujú. CO2, de CO2 fuera, y pues también, usando todo eso, pues libera 3 NADH, un GTP y un FADH2. Y así a ¿Veis? nivel general del ciclo, sí. Aquí ha aparecido un intruso que puede ser el GTP, pero el GTP no es más que otra moneda energética como Claro, podría ser el ATP. Es verdad que no hemos Ah, hablado del ATP, pero claro, el ATP se claro. puede manifestar de diferentes maneras, en forma claro, de ATP, GTP, eh, o sea, todo es energía todo es energía al acumulada final Sí. del día. Son moléculas que Al al final es, romperse liberan energía. ¿vale? Ahí va, eso es lo que has dicho tú, son Ujú. moléculas que es lo que vamos a utilizar como gasolina, como moneda de Como cambio, gasolina, como... monedita. Esto nos lo venden Mm, mucho en el instituto, sobre todo como es la moneda. Claro, sí. Sí, es Necesitas verdad. tantas monedas para tal. Entonces, claro, es Mm, la moneda. Entonces, bueno, y, que, y es un y ciclo que otra eso, vez. claro, Claro, el al final un ciclo. ciclo Entonces, se tiene que regenerar otra vez el oxalacetato. el oxalacetato, sí, tiene que volver se tiene que regenerar. Al final, el ciclo es lo que tiene que se tiene que regenerar, si no, no se llamaría Eso ciclo, no no sería sé cómo ciclo. se llamaría. Ahí está. Sería ruta de Krebs. El punto principal. Claro. Pero claro, es eso. Yo creo que lo principal de todo esto es entender que las rutas están interconectadas, que al final Ujú. los gastos de un sitio sirven para obtener otra cosa en otro sitio, que nosotros hemos hablado de dos procesos, bueno, cuatro procesos que son la puntita del iceberg en De comparación comparación con con la todo lo que cantidad de hay. procesos, de gastos, de que esto tiene que estar, porque claro, la homeostasis, que eso es el equilibrio dinámico que hemos hablado al principio, de que esto tiene que estar más concentrado aquí, para que, Aquí. como una cascada, ¿no? Tengo que tener el agua arriba, porque si tengo el agua abajo no va a ir para arriba. Y si Claro. el agua Claro. tiene que ir de abajo arriba, tengo que poner energía, tengo que poner un motor que haga eso. Entonces, Sí. todo eso que esté tan finamente Tan controlado, que sea una ingeniería de Claro que reloj, en esté. plan, más. engranajes perfectos. de No sé, hecho, a Más. mí me flipa ya por lo como menos. hemos visto en el esquema del principio, si falla un punto, es que se puede ir todo al carajo, vamos. Claro. Sí. Sí, sí, Pero Por se de eso hecho podría lo de induce la pensar. enfermedades. Se podría pensar que falla Ujú, mucho. Pero en verdad, ujú. no, no Claro, ocurre tanto. a fluidez. ver, yo no me creo que esto vaya fino como un reloj. O No, yo sea, creo yo que imagino falla, que en como todo. Sí, pero yo creo que tendrá su en algún mecanismo de momento, regulación. claro, pero tienen mecanismos para revertirlo, mecanismos para inhibirse, mecanismos para que una parte del organismo rectifique ese error, que bueno, ya nos vamos a spoilear de la siguiente, Claro. de las siguientes podcasts, El siguiente pero ya podcast. Los siguientes ya lo iremos capítulos. viendo. Entonces yo creo que ya
Por aquí estamos, ¿eh? Está bien, Sí, ¿no? mientras, Sí, a mientras nivel haya quedado general. claro lo que queríamos que quedara claro, en plan, una Sí. introducción muy breve, Sí. entender que estamos Claro, hablando y y para entender que que hay cosas. entendáis pues los siguientes capítulos que vamos a ir viendo. Sí. Ahora, si algún interesado quiere leer más sobre esto, os dejamos abajo el guión que hemos escrito, lo que hemos investigado, que está un poquito más profundo, un poquito más detallado. Y yo creo que No, con si, esto si sería algún todo. interesado, si algún Mm. interesado, que pague. Que me venga a mí, me haga un bizum y yo le paso la información que quiera. No, mira, le ponemos un enlace del Bitly. No, hombre. Bueno, Pero bueno, pero porque ustedes Ah, queréis. ahí está, pues ahí Bueno, está. bueno, pues yo creo que nada. con esto nos podemos despedir, así que nos vemos pues en el próximo capítulo. Hasta luego. Chaito. Uh,